Hola a todas y todos, estamos nuevamente en un República de los Ríos cuando son las 6 de la tarde. Estamos grabando, sí, vamos a ser sinceros con nuestra audiencia, estamos grabando este día martes 28 de julio a las 15:30 horas. Estamos junto a Rodrigo Sangüesa, publicista de la Universidad del Pacífico, músico, gestor cultural y también quien es director del Diplomado en Emprendimiento e Industrias de la Música de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido Rodrigo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va la cuarentena por allá? ¿Y cómo va este proceso del confinamiento? Sí, bueno, hola Antonio, ¿cómo estáis? Hola a todos los amigos de la radio. Bueno, yo por suerte muy bien acá, encerrado en mi casa hace mucho tiempo. Eh, Como pueden ver ahí en las imágenes, al menos tengo mis guitarras y un espacio donde puedo trabajar y hacer música también. Así que dentro de todo lo que está sucediendo, yo bien. Pero obviamente también viendo un poco nuestra industria de la música y toda la industria que tiene que ver con la producción de espectáculos, de eventos. Yo además de lo que tú comentaste, Antonio, tengo una productora también que nos dedicamos a hacer eventos y ferias. eh, y claro, todo ese tema está súper dañado. Así que, y también viendo cómo nos vamos a reinventar y qué es lo que viene para adelante en la industria de todo lo que tiene que ver con reunir gente en eventos, con espectáculos. Así que, eh, de todo un poco, ¿te fijáis? Bien por un lado, pero también hay algunas cosas que están complicadas como para todo el mundo. Claro, me imagino, Rodrigo, ¿cómo vas viendo más o menos el panorama hasta el momento de lo que nos hablabas, de la producción, de la industria musical? Los eventos en vivo ya están totalmente estancados, fechas que estaban próximas ahora en agosto, hasta septiembre ya han sido canceladas o firmemente ya se han estado moviendo para el próximo año. Entonces, tú como parte de una productora de eventos y también como músico, ¿cómo estás viendo más o menos este panorama? Ya tenemos un poco de meses avanzados. Yo recuerdo que por lo menos las veces que hablamos con músicos, por lo menos acá de la región de Los Ríos y también artistas a nivel nacional, eh, estaban un poco con la incertidumbre, no había muchas claridades porque llevaba muy poco tiempo este tema de la pandemia, pero ahora quizás ya lo podemos ver con un poco de distancia desde el comienzo, que fue en marzo, y tú cómo vas viendo el panorama ahora que estamos ingresando en el segundo semestre por lo menos de lo que queda del año 2020. Sí, bueno, la verdad que obviamente hace algunos meses atrás teníamos mucha incertidumbre, tanto desde los plazos de este tema, digamos, eh, y creo que esa incertidumbre se ha despejado un poco, no totalmente. Se ha despejado en el sentido de que estamos viendo con un poquito más de claridad que los plazos de todo este tema y cómo afectan esos plazos a la industria de la música, a la industria de los eventos, no solo eventos de música, sino que eh, cualquier, cualquier evento que reúna una cantidad importante de personas, ¿no? Eh, es un plazo largo, o sea, la certeza que tenemos es que no va a ser pronto, creo yo. Eso es como el análisis. Y claro, de alguna manera tener esa certeza nos obliga, digamos, a entrar ya a buscar soluciones y opciones a lo que antes era tal vez la actividad principal, tal vez de la música, para ir a la música en específico, de la música era el directo, el vivo, ¿no? Claro. Donde las bandas podían, los artistas podían un poco monetizar su trabajo. Tal vez después podemos entrar en el tema de las redes y todas las plataformas digitales y cómo eso ha afectado también a la monetización que pueden hacer los artistas. Entonces, obviamente, el lugar donde el artista podía generar algún ingreso era en vivo. Claro. Y eso hoy día se ve, a mi opinión, bastante lejano. O sea, yo no creo que podamos tener eventos presenciales eh, antes no sé, de finales o mediados del 2021. Y eso en el entendido
de que se cumplan varias condiciones, Claro. de que obviamente el virus vaya disminuyendo, que los contagios, todo aquello, y además que ojalá se encuentre algún tipo de vacuna o algo que permita también que eso vaya sucediendo. Pero en general, yo te diría también en la industria de, no solo de los eventos artísticos y musicales, en todo lo que es la industria de las ferias internacionales, eventos corporativos y todo aquello, lo que se está hablando en todos lados es un poco que esto le falta un tiempo todavía. Nos queda un año o un poquito más de un año para poder pensar siquiera en poder juntar más de, no sé, 50 personas en algún lugar, ¿no? ¿Para qué Claro. decir eventos grandes que juntan, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 personas? Es más complejo. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos como certeza, que también es una incertidumbre, pero al menos hoy día ya sabemos que esto no va a pasar en 2 meses y que tenemos que prepararnos y buscar soluciones alternativas. Claro, de hecho, Rodrigo, comentamos antes de empezar con la entrevista de los cambios por lo menos que trae la pandemia a propósito de reinventar por lo menos en materia de la industria musical y también de la industria de las artes en general, eh, o el área de las artes, por así decirlo. Por ejemplo, tú nos dices que de manera física, claro, viene a estancar procesos, ya sea como desde conciertos en vivo, festivales, hasta ferias donde por lo general se intercambia contenido de bandas, entre otras cosas, pero viene a acelerar procesos como el tema de la distribución a través de las redes sociales, que ya venía quizás tomando fuerza en, hace 2, 3 años atrás. Entonces, ver un poco cuál es tu opinión respecto a este proceso que se empieza a acelerar con el trabajo remoto, pero ahora a través de la industria musical. ¿Cuál es tu parecer respecto a esto? ¿Cómo afecta de que ahora todo se tenga que hacer remotamente, de que el estreno en vivo tenga que ser a través de la pantalla y ya no sea en vivo, y de que las bandas ahora dependan netamente de los clics que tengan también en las distintas plataformas como Spotify, YouTube, y dejando de lado un poco el vivo? O sea, se están buscando formas, yo tengo entendido, para que se pueda generar ingresos con conciertos en vivo, pero todavía está como en prueba eso por el momento. Entonces, ¿cuál es tu parecer Sí. respecto a este nuevo boom de las plataformas digitales y que viene a ser la principal fuente de ingreso ahora para las bandas en este momento de pandemia? Bueno, es bien interesante eso porque, como dices tú, el tema de las plataformas digitales y las redes sociales viene creciendo desde los primeros momentos en que el tema digital entra con, no sé, Napster, hace 20 años atrás, y que, claro, que genera una debacle en la industria tradicional, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir opciones. Justo el otro día estaba mirando unas entrevistas a Gustavo Cerati, que eran como el 2009, poquito antes de que tuviera su accidente, su ACV. Y claro, andaba haciendo gira de promoción del disco que sacó en ese minuto, El Fuerza Natural, y le preguntaban, y me pareció divertido escuchar como que hablaba de las descargas de MP3. ¿Ah? Esa era como la conversación. ¿Cómo te afecta a ti, a una superestrella, ¿no? Como Cerati? ¿Cómo te afecta a ti el tema de las descargas de MP3? Y eso, si tú lo piensas, es hace 10 años. eh, y ya 4 o 5 años después, las descargas de MP3 no existen. O sea, es todo streaming, ¿no? Claro. Entonces eso habla de la rapidez con que esto va mutando y la rapidez con que, sobre todo en una industria como la de la música, hemos tenido que ir como adaptándonos a esto. Hablábamos un poco, ¿no es cierto?, yo te contaba el proyecto que tuve alguna vez, que se llamaba Santa Locura, que trabajamos con sellos tradicionales, como en la última era de los sellos discográficos grandes. Eh, y claro, era una manera totalmente distinta de trabajar. O sea, tú grababas un disco si es que tenías la suerte de convencer a una de estas compañías de que tu música valía la pena, y ellos veían alguna posibilidad de negocio con eso. Y nosotros en ese minuto, claro, entramos en el grupo de bandas que a finales de los 90
pudimos grabar y pudimos hacer algunas cosas, estaba en TV, era como otra realidad, ¿no? Que cambió muy rápidamente también. Ya a principios de los 2000 ya no existía nada de eso. En TV se había transformado en una cuestión de reality shows. Los sellos discográficos tenían 2 o 3 personas trabajando y ya no los 40 que trabajaban antes en una oficina gigante. Y nadie sabía muy bien cómo agarrar esto porque la gente estaba descargando y lamentablemente ahí parte yo creo un tema que es como el tema de la gratuidad, ¿no? Que es como es uno de los problemas que tenemos con las redes sociales, ¿no? Claro. Que como que las sensaciones que, y yo creo que viene un poco de ahí, viene como de la génesis del tema, es que era todo gratis. O sea, tú podías descargar de distintos sitios y tenías ahí en tu computador lleno, o un disco duro lleno de MP3. De hecho, hasta yo creo que tengo por ahí algún disco duro con música y miles de discos que tampoco escucho hoy día de esa manera, sino que hoy día tengo una cuenta Spotify, ¿no? Entonces, claro, pero la cuenta Spotify cuando llega el streaming es una cuenta que te cuesta, no sé, 3 lucas mensuales, 4 lucas mensuales, ahora subió un poquito porque le agregaron el IVA, pero eh, eh, por 4 o 5 lucas mensuales podéis acceder a toda la música que queráis, cuando quieras, donde estés, ¿no es cierto? Porque además podéis descargar cosas para cuando estáis offline y Claro. seguir escuchando música. Entonces, eh, hay un tema ahí con la gratuidad, que hoy día obviamente Spotify no es gratis, a pesar de que hay un Spotify gratis, pero tampoco es tan agradable escuchar y que te metan La publicidad todo publicidad. el rato, o además, no sé, tampoco podéis saltarte canciones, tampoco podéis escuchar lo que quieres exactamente. Me imagino que la mayoría de la gente está accediendo, ¿no es cierto?, hoy día a cuentas de Spotify pagadas, y además las telefónicas últimamente, ¿no es cierto?, te están regalando el internet que ocupas para escuchar Spotify, ¿no? Igual que el WhatsApp y otras aplicaciones y otras redes sociales. Por tanto, tampoco ni siquiera gastas en tu plan, o el prepago, o lo que tengas, ¿no? Entonces tampoco estás gastando ese internet en eso. Entonces, claro, está esto como de que es todo gratis. Y por otro lado, las compañías discográficas grandes que sufrieron esta debacle, como son estructuras grandes, que hay mucho dinero dando vuelta, obviamente también pudieron dar la vuelta a esto. Y hoy día, si tú ves quiénes son los que están sacándole el jugo y sacando plata realmente de todo el tema digital, son las grandes compañías nuevamente. O sea, el juego sigue siendo un poco el mismo. Claro. Eh, y lo que queda un poco para el resto del mundo o del planeta, artistas y productores y managers y toda la estructura que puede estar alrededor de un artista, es cómo generamos una oportunidad dentro de ese mundo que nuevamente es un poco como te decía, o sea, finalmente hoy día está todo el tema de estos algoritmos. El otro día alguien me comentaba que las compañías discográficas hoy día tienen algoritmos que analizan a los nuevos artistas y pueden definir, escuchando un tipo, no sé, un mes, diciendo, este tipo le podemos sacar rentabilidad, entonces van y contratan a ese tipo que a lo mejor nadie lo ha escuchado mucho, pero lo conectan Claro. a través de un algoritmo matemático porque proyectan que si tuvo, no sé, una cantidad de reproducciones o una cantidad de reproducciones en un territorio específico, y todo ese big data está ahí para ellos, eh, lo pueden hacer. Pero nuevamente requiere tener la inversión de poder tener esos algoritmos, de tener gente que está buscando, que está analizando esa información. Claro. Y el Sí. resto tenemos que seguir trabajando un poco por fuera de eso, y utilizando, ¿no es cierto?, de la manera que podemos también las plataformas digitales para ir generando nuestra masa crítica y eventualmente ver si es que podemos lograr monetizar eso de alguna manera. Pero de alguna manera la música sigue siendo gratis en Internet. O sea, yo también soy músico, tengo una banda, subo mi proyecto a Spotify y lo comparto con todo el mundo, y el que quiere escucharlo, si tiene Spotify, va y lo escucha gratis. Y el que no tiene Spotify pagado también lo escucha. Al menos puede escuchar una canción, ¿no? Claro. Sí, y nosotros hace poco hablamos con un sello del sur de Chiloé, que nos hablaban sobre eso, sobre del proyecto que ellos ven respecto a este tema de poder vivir de lo que se hace, de la música, de las producciones musicales, pero
sin esta lógica de competencia de pronto que hay en todo este tema de la industria siempre, por el tema de la cantidad de reproducciones, o sea, tú siempre vas a depender de la cantidad de clics que hagan, por lo menos ahora en la actualidad, para ver si tú adquieres alguna ganancia, por lo menos respecto a la música. Tú mismo nos mencionabas que ahora por lo menos los sellos están haciendo esto de buscar a nuevos artistas, pero dependiendo también de ciertas condiciones, de cuántas reproducciones hayan tenido previamente, entre otras cosas. Entonces, eh, ¿cómo ves un poco este panorama de por lo menos cómo se hace quizás en algunos otros países? Siempre por lo menos los músicos nacionales miran con otros ojos lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, respecto al tema del desarrollo de la música y de la arte en general, donde está como un derecho consagrado, por lo menos, por parte del Estado, donde en realidad hay fomento por parte del Estado para que el creador pueda seguir creando y que no tenga que tener, como muchas veces pasa con los músicos, que al final terminan teniendo un trabajo en la vida normal, por así decirlo, pero aparte tienen un trabajo como músicos. O sea, al final terminan sustentando el proyecto artístico a través de un trabajo común y corriente. Y eso pasa porque ellos mismos lo dicen, de que la música y la arte en general, la danza, el teatro, etcétera, etcétera, no es considerado como un trabajo acá en Chile. Entonces, las oportunidades que brinda por lo menos el aparato estatal son muy mínimas, solo los concursos que ya conocemos, que es la forma por lo menos de poder financiar proyectos. Entonces, ¿tú con qué ojos ves esto de que el arte sea consagrado acá en Chile, a propósito del plebiscito que se viene ahora el 25 de octubre, como un derecho constitucional, donde sea financiado permanentemente y que no tenga que estar sujeto a concursos, por lo menos, para poder empezar a desarrollar de mejor manera las distintas disciplinas artísticas? ¿Tú cómo ves más o menos ese panorama? Sí, bueno, mira, es todo bien discutible, ¿ah? Porque, a ver, primero hay como un falso conocimiento de que en otros países existen muchos fondos de fomento a las artes en general. Eh, en los países desarrollados, en Europa, tanto en Europa como en Estados Unidos, no existen los fondos que nosotros tenemos. No existen fondos concursables donde los artistas puedan optar a recursos para grabar discos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué eso no sucede? Porque no hay necesidad de que eso exista. ¿Ya? Básicamente son porque las industrias propiamente tal son mucho más robustas y sólidas, en la cual en general, no sé, los mercados son más grandes. Entonces, hay algunos países que sí, en Europa tienen algunos fondos, pero fíjate que, bueno, yo te contaba que una de las actividades que tuve en algún minuto fue trabajar en el Consejo de Cultura, era en ese minuto, no era ministerio todavía, en la Secretaría Ejecutiva del Fondo de la Música. Y me tocó estar en muchas instancias internacionales, buscando colaboración y generando redes que hoy día están súper implantadas dentro de todo lo que es la estructura del Ministerio de Cultura, que son todas estas ferias internacionales y festivales a los que hoy día hay fondos para poder ir a participar, etcétera, etcétera. Eh, y fíjate que de partida todos los latinoamericanos nos decían, increíble lo que ustedes tienen en Chile, increíble que ustedes tengan una ventanilla abierta para que la gente vaya a tocar a, no sé, el Vive Latino o a cualquier otro festival en el mundo, increíble que ustedes tengan un fondo de financiamiento que permita grabar un disco, armar un festival o hacer una gira por fuera de Chile o por dentro de Chile. Estos mismos fondos que eran para, o concursos para armar comitivas que fueran a Primavera Pro, a qué sé yo, a Womex, etcétera, etcétera. Entonces eso no existe mucho en otros lugares. No. Hay como un falso conocimiento de que eso existe. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado y el Ministerio de Cultura no financian ese tipo de cosas. Lo financian sí instituciones privadas y fundaciones que se crean, y generalmente son fundaciones que reciben donaciones de gente muy rica o de instituciones muy ricas que fomentan las artes, ¿no? Las artes que son menos favorecidas tal vez, pero por ejemplo la industria de la música en Estados Unidos es una industria totalmente autosustentable, ¿no? O sea, hay, como dices tú, hay muchos lugares donde tocar,
hay mucho escenario, hay muchas cosas, y ellos obviamente también, imagínate cómo deben estar sufriendo. O sea, el otro día escuchaba Cirque du Soleil declarándose en quiebra y echando a más de 3.500 personas. Pero claro, Cirque du Soleil durante 20 años o más ha tenido, no sé cuántos shows al mismo tiempo tenían en todo el mundo. Y claro, porque también hay una masa de gente que está yendo constantemente a ver esos shows. Incluso hay shows permanentes en Las Vegas, en Orlando, en distintas ciudades. Hay algunos shows permanentes, más los que andan viajando por todo el mundo. Entonces es una estructura gigante. Eh, y que eso nace nada más que de emprendimientos que se desarrollan bien, pero también se desarrollan bien porque están en una industria o en un, ¿no es cierto?, en un ecosistema que les permite desarrollarse. En general, los músicos en estos países tienen pega, ¿no? Pueden subsistir, lo que dices tú, no necesitan tener otra pega, porque incluso las bandas que tocan covers o qué sé yo, tienen una pega en un bar o pueden darse una vuelta por un país o varios, o en el caso de Europa, por varios países, ¿no? Y hay circuitos para distintas cosas, la música, el metal, por ejemplo, en Europa está bien desarrollado, y hay circuitos donde los tipos van en bares que van 400, 500 personas, pero tienen eso día por medio durante no sé cuántos meses en España, Inglaterra, Francia, qué sé yo, Noruega, y se dan vuelta por todos esos países. Entonces, efectivamente ellos pueden vivir y pagar sus cuentas, ¿no?, con esa actividad. Y si ya después logran meter algunos temas y crecer un poco, ya pasan a otro nivel y obviamente la cosa despega por otro lado. Pero fíjate que no todos los países tienen lo que tenemos acá en Chile. Obviamente, diciendo todo eso que he dicho, obviamente siempre las ayudas son insuficientes, ¿no? O sea, siempre los montos que se manejan y la plata que hay siempre es poca, ¿no? Y bueno, y eso, igual los montos siempre han ido creciendo. Todos los años hay un aumento de presupuesto en cada uno de los fondos, tanto el Fondar, el de la música, el del libro, el audiovisual y las otras áreas de la danza, qué sé yo, las artes escénicas, las artes visuales. Siempre ha ido creciendo, ¿ya? Lo que pasa es que también ha ido creciendo la demanda de eso. Claro. Entonces, obviamente también tenemos que pensar que estamos en un país que por mucho que digamos en vías de desarrollo y todo, igual somos países más pobres, ¿no? En general, los gobiernos, los estados son más pobres, ¿no? Hay muchas necesidades de primera necesidad todavía que cubrir antes que el arte, a pesar de que probablemente todos vamos a coincidir que el arte puede ser de primera necesidad, ¿no? Hoy día, con esto de la pandemia, se ha visto como el arte ha ayudado a la salud mental de la gente, al espíritu, a mantener a la gente más tranquila, más contenta, qué sé yo, y todos los beneficios que podemos nombrar. Pero obviamente también, si se necesitan hospitales, un gobierno va a invertir primero en hospitales que tal vez en más salas de concierto, por decirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay un equilibrio ahí que es un tema político, un tema que nos queda súper grande y tampoco voy a opinar mucho ahí, pero de alguna manera sí ver dónde está disparado también. Y como te digo, lo que sí a mí me sorprendió muchas veces y gratamente es como lo que nos decían, oye, qué increíble que en Chile ustedes tengan todo esto, todos estos fondos que ayudan. Obviamente, siempre la ayuda va a ser insuficiente y hay mucha gente que queda afuera. Yo sé que los porcentajes de la gente que gana los concursos por la cantidad de plata que hay y todo el cuento son porcentajes del total de gente que participa, es un 10, 15 o 20%. Obviamente, entonces siempre queda un 80% que dice, viejo, yo no me gano nunca nada. Eh, y está el típico discurso de siempre se lo ganan los mismos, que tampoco es verdad. Eh, eh, en general siempre ganan, y hay algunos que sí, se lo ganan muchas veces y repetidamente. Yo, por ejemplo, a pesar de haber estado ahí y nunca me gané un Fondar. Bueno, de hecho no participo mucho tampoco en eso, también porque por otras razones, digamos, pues, personales. Pero claro, hay mucha gente que siempre queda un poquito debajo de la mesa con esto. Y obviamente sería ideal tener más fondos, pero también por el otro lado se generan cosas como yo digo como, ¿cómo se llaman? Paradojas de la industria.
que no sé, eso lo vimos a principios de 2019, la cumbre del rock chileno no se pudo hacer porque no vendieron entradas. Claro, claro. Sí, o sea, Y, y eso, claro, eso que y dices perdona, que... para terminar, Sí, para dale. terminar la idea solamente, Ajá, y 2 semanas después de la cumbre del rock, estaba en Valparaíso Rocódromo, que era gratuito, que es una iniciativa del Ministerio de Cultura, ¿no? claro. Y de las escuelas de rock. Y tenía en su parrilla al menos la mitad de los artistas que estaban en la cumbre del rock. Entonces, claro, se generan esas paradojas porque a lo mejor la gente dice, ¿para qué voy a pagar la entrada de, no sé, de 25 lucas que me cobra la cumbre del rock? Si en un mes más puedo ir gratis a verlo a la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Me cuesta el pasaje y algo para comer, para carretear, qué sé yo. Claro. Eh, entonces, también el fomento, y como el Estado, muchos de sus eventos y todas las cosas que hace, no pueden, tienen que ser gratuitas porque son de libre acceso, etcétera, etcétera, también generan que emprendimientos como la Cumbre del Rock, que venía haciéndose durante varios años y siempre era una odisea llegar a juntar la cantidad de entradas para poder hacerlo, pero se lograba. En un año se juntan varias cosas y la Cumbre del Rock no vende casi ninguna entrada, Claro. o muy pocas que obviamente los organizadores dicen, viejo, no puedo hacer esta cuestión porque si la hago, quedo endeudado por los próximos 25 años. Claro. Entonces también se producen esas paradojas. Entonces, y pasa un poco en los países que, y eso está analizado en montones de papers, que los países que también desarrollan mucho el fomento y sustentan mucho con muchos fondos estatales, lo que hacen es que la industria eh, naturalmente se vaya también un poco a que la gente se acostumbre a que es todo gratis, a que los conciertos son gratis, ¿te fijas? Entonces, también hay que analizar eso dentro de este juego de hasta dónde fomentamos, cuánto hay que fomentar, qué cosas pueden ser gratis, pero también en ciertos puntos daña un poco los desarrollos naturales que tienen la industria. Entonces, en ciertos momentos a lo mejor sí es muy necesario y cuando se creó el Ministerio de Cultura y se crearon estos fondos fue porque también había toda una historia de, ¿no es cierto?, de una cantidad de años en un régimen político específico que la cultura estuvo muy dejada de lado o casi inexistente, entonces había que empujar desde el Estado para que los artistas volvieran a estar presentes, etcétera, etcétera. Pero claro, después cambian las reglas del juego, después ya pasaron no sé cuántos años y entonces hoy día tenemos otra estructura, otras necesidades. Entonces, bueno, no es tan fácil como decir solamente, oye, hay que meterle más plata a la cuestión. No es tan así. Creo que tiene algunos matices más, digamos. Claro, mira, súper interesante lo que dijiste. Yo de pronto se siente un poco que acá la cultura del consumo de la música y sobre todo nacional ha ido perdiendo fuerza con el último tiempo. Sobre todo con la arremetida bueno, Chile siempre ha estado bien ligado por lo menos con la cultura de lo que viene desde afuera. O sea, por ejemplo, no se llena la cumbre del rock, pero sí se va a llenar un Movistar Arena para, por ejemplo, ver a Bad Bunny o qué sé yo, no sé. Entonces eso igual responde un poco quizás a la cultura del consumo de la industria nacional, porque siempre trato de sacar el ejemplo de lo que pasa en Argentina. En Argentina siempre se da esto de nichos, de las bandas. O sea, puede haber eh, una banda que te llena un estadio, por ejemplo. Y no necesariamente tiene que ser una gran banda que es conocida en Latinoamérica, sino una banda conocida en Argentina solamente. Pero acá se dio eso con Los Prisioneros cuando llenaron 2 veces el Nacional, quizás, y sería, y nunca más hemos tenido una banda que por sí sola ha llenado un estadio, por lo menos acá en Chile. Entonces, eh, ¿tú por dónde ves más o menos que va la mano respecto a eso? O sea, tú que vienes trabajando desde la época de los 90 en adelante, con este tema de los sellos en la industria musical, donde también estuviste en el Consejo de Fomento de la Música, eh, ¿dónde se está errando quizás con este tema para poder fomentar la música nacional? ¿Dónde se falló quizás? Porque quizás es algo que ya no tiene vuelta atrás.
y sobre todo a propósito de lo que está pasando ahora con el cambio generacional que está habiendo a la hora de escuchar la música. O sea, ya cambiaron las preferencias totalmente. ¿Y qué detectas tú por lo menos ahí respecto a esto? No sé si es menosprecio, pero quizás como el poco interés que hay por parte de la población en general en Chile de consumir música chilena. Sí, bueno, ese tema que tú tocas yo creo que es uno de los fundamentales. Más allá de todo lo que hablamos del fomento, de cómo son las industrias en otros lados, obviamente la industria argentina también tiene pocos puntos de comparación con nosotros porque también es un país gigante, con mucha más gente que acá, y tiene otra cultura. Y ahí un poco es donde yo creo que está uno de los puntos clave, lo que tú dices. O sea, Chile históricamente siempre ha sido un país que ha mirado mucho afuera, ¿no? Y esto te estoy hablando no solo desde los años 80, si tú miráis un poquito, de hecho, uno de los cursos que hace uno de los profesores en el diplomado, específicamente, que es Juan Pablo González, que es musicólogo, y él ha escrito muchos libros sobre la música popular en Chile de 1890 para adelante, y un poco siempre fue así. O sea, en los años 20, en Chile, si tú ves la música que pegaba era el foxtrot, y muchas canciones como que después, ponte tú, los tres recuperaron de los Parra y qué sé yo, canciones que son foxtrot. ¿Quién es la que viene ahí? Es un foxtrot. Es música de afuera, no es música chilena. Claro. Lo que, claro, la hemos adoptado un poco como chilena porque, claro, es con letra en español, y los chilenos de esa época agarraron esa música que venía de afuera, y hicieron temas propios, que es lo que ha pasado un poco siempre. Después, no sé, pues vino los boleros, que los boleros tampoco eran de Chile, y los boleristas de Chile, y tuvimos un exponente de los boleros, que no sé, don Lucho Gatica, que fue uno de los más grandes, ¿no? Y luego pasa con el rock, y el rock empieza a hacer lo mismo, y en algún minuto, bueno, después del rock vienen otras influencias cuando hubo, no sé, el H, y Chile es muy vulnerable, y todo es H, ¿no? Y después, bueno, la entrada de la música urbana, que obviamente se toma todo el espectro, y no solo el espectro en Chile, sino que se lo ha tomado como Mundial. a nivel latinoamericano, e incluso permeando a otras culturas como la gringa o los europeos, también por ahí hacen algunos intentos de esto, ¿no? Entonces, Chile tiene esa historia, y como bien dices tú, en general, siempre que han habido explosiones de música nacional, por ejemplo, la Nueva Ola en los años 60 o 70, que también es una, entre comillas, adaptación de la música extranjera a un formato más chileno. En los años 80, el rock latino, que se llamaba, que también es una expresión chilena, que es donde están los prisioneros, obviamente, pero a los prisioneros les gustaba The Clash, y tocaban como The Clash, ¿no es cierto? O como los grupos más punk de la época. Y claro, y después igual viene una evolución en eso, pero nacen de eso, ¿no? Después en los 90, grupos como La Ley, tal vez, que tuvieron mucho éxito y que se van para afuera, pero también haciendo una música que es súper europea, un rock medio new wave, ¿no? Pero a la chilena, ¿no? Siempre es como con esa vuelta a la chilena, que a mí me parece que está bien. O sea, yo no hago un juicio de valor sobre eso, porque sí, obviamente también salen bandas como Los Tres u otras que empiezan a rescatar también, no sé, por ejemplo, lo que te decía, las cosas del tío Lalo Parra, Claro. aparte de las cuecas, pero también esas son, es Foxtrot. Y Los Tres, sin ir más lejos, si bien son considerados como el epítome de la música chilena de los años 90, Los Tres hacen rockabilly, y Los Tres tienen ¿cómo se llama? Uno de sus ídolos eran los Stray Cats, que son un grupo gringo, ¿no? Que además sonó mucho en Inglaterra, que fueron unos tipos que en los años 80 hicieron rockabilly, que era la música que se hacía en los años 50, y los tres, claro, chilenizan el rockabilly, ¿no? Y empiezan a contar historias de Concepción, con un sentido mucho más chileno, hablan del olor a gas, ¿no es cierto? Meten la palabra fome, que es muy chilena, Claro. en un disco, ¿no? Con la cultura, pero obviamente extraen, si tú escuchas la música sola y le sacas las letras y la voz de Álvaro Enrique, probablemente se lo muestra a un gringo y decir, ah, esto es rockabilly, Claro. sí, música medio country, media gringa, ¿no? Eh, entonces, todos tienen esa influencia. Eh,
Entonces, históricamente hemos sido un país que mira mucho afuera y que entre comillas, copia, no es copia, pero adapta las cosas de afuera. Y lo mismo está pasando hoy día, o sea, la música urbana es totalmente algo que surgió en, no sé, en Puerto Rico, en otros lugares, y hoy día está adaptada, y obviamente también hay exponentes súper buenos y que meten la realidad, su realidad, la realidad de Santiago, de regiones, y adaptan esa música. Pero, para ir al punto, un poco haciendo toda esa salvedad, la gente, hablemos de la gente común y corriente, la que prende la radio o prende la Claro. tele o se mete hoy día a las plataformas a escuchar música, no tiene un apego muy grande con la cosa chilena, ¿no? O sea, le da lo mismo si es Jeppe el que está cantando o es Bad Bunny, como dice. Claro. ¿No? Y antes era incluso peor, porque a lo mejor se despreciaba un poco más, no sé, pues no iba a escuchar no sé, pues, a un grupo rockero chileno versus escuchar a, no sé, Bon Jovi, Claro. ¿no? No, prefiero mil veces Bon Jovi, ¿no? O la gente, un poco el común, y lo que dices tú, entre pagar la entrada en la cumbre del rock o pagar la entrada de cualquier concierto de una banda extranjera y la gente se endeuda en la tarjeta Falabella o qué sé yo, para poder comprar la entrada de 90 lucas para ir a ver algo al Movistar Arena. Claro. Entonces, efectivamente yo creo que ese punto que tocas tú es crucial. Y ahí sí hay una deuda, porque tú decías qué cosas se han hecho mal, ¿no? Yo creo que se han hecho muchas iniciativas muy buenas. Todo es perfectible, todo es discutible, todo se puede analizar y se puede haber hecho mejor o peor, pero en general el fondo de fomento de las artes, el fondar, los de la música, son fondos, como te digo, que no existen en otros países y sí hoy día generan, al menos para una cantidad, el desarrollo. Se han podido desarrollar cosas con Corfo, la SCD también desarrolla un montón de instancias en que se releva la música. Entonces sí, se pueden hacer mejor cosas. Las cosas que se hicieron mal, para mí es como para analizarlas y mejorar lo que se puede hacer, pero no necesariamente como para castigar y decir, no, eso se hizo súper mal. Porque creo que dentro de las posibilidades que ha tenido Chile, la gente que ha estado desarrollando eso lo ha hecho con mucha convicción y se han hecho cosas buenas. De hecho, lo mismo que ha sucedido en Valdivia con Fluvial, por ejemplo, que Claro. una instancia se traslade allá, increíble. A lo mejor no ha tenido todos los resultados que quisiéramos, ¿no? Pero sí había un intento y se podrían mejorar muchas cosas, probablemente, pero hubo un grupo de gente que hizo eso y que lo llevó. Bueno, a lo mejor este año ya no se hizo o va a fallar un par de años y habrá que mejorar la estructura, etcétera, etcétera. Pero Perfecto. también dentro de la realidad que tenemos es bien difícil concretar todas esas cosas. Entonces, sí falta, y ahí es donde voy al punto que tocas tú, sí falta un poco de, y eso no sé cómo no tengo la respuesta, cómo se hace crecer. El aprecio, el cariño que la gente le tenga a sus músicos. Sí ha ido creciendo también. Es distinto, yo que estuve a finales de los 90 en un grupo y todo, es distinto el cariño que te tenían en esa época, que no era mucho, era un poco como que te ignoraban y solo la gente que estaba más conectada con la música cachaba, pero no sé, hoy día tú le preguntáis a una persona de 15, 20 años, oye, ¿qué te parece Jepe? Sí, lo conozco, sí, hay un par de canciones de Jepe que me encantan, las ponemos en nuestras fiestas, las tengo en mi playlist, o de Pedro Piedra, o Claro. hasta la Paloma Mami, puede ser, ¿no? Eh, entonces, sí ha ido creciendo también, y eso también ha sido gracias a todos los esfuerzos de todas las entidades y toda la gente y todos los artistas que han estado dándole. Entonces, pero sí falta mucho, o sea, cuando como dices tú, cuando suceda como en Argentina, que la gente va a tocar una banda X y la gente compre las entradas, Claro. ¿sí? Porque acá Sí. la gente dice ya, oye, o nos pasa lo mismo, ahora me pongo el sombrero al músico, ¿no? Oye, voy a hacer una tocata, invitáis a todo el mundo. Eh, y cuesta la entrada, no sé, 3 lucas, weón. Y todos te llaman, oye, pero ¿por qué no me podéis poner La la lista? raja. La típica. ¿Cachai? Sí. Sí, weón, no podéis pagar 3 lucas para, por último, apoyarme a mí, que me conocí, ¿cachai? Eh,
Entonces, bueno, sucede mucho eso y cuando eso deje de suceder, bueno, probablemente van a empezar a cambiar las cosas. Y eso tal vez hay que diseñar alguna política pública, eh, invertir a lo mejor en los colegios, en que los niños empiecen a escuchar música y a conocer y a saber, porque mientras más tú conoces y sabes, más lo aprecias. ¿Te fijas? Es Claro, como, no sé, alguien que no conoce a los tres, eh, probablemente le van a poner una canción de los tres y la va a dejar pasar, pero si yo le cuento a alguien, a un niño más chico, oye, mira, los tres hicieron esto, y ellos adaptaron el rockabilly, hicieron y mezclaron y trajeron los del tío Lalo Parra, y les cuento la historia y les muestro, y mira, fueron los primeros en hacer un MTV Unplugged, probablemente, van a decir, chuta, ¿sabéis que aquí hay algo? Y al menos voy a darle la oportunidad. Eh, entonces, a lo mejor por ahí está, por la educación a lo mejor, de ir concientizando a nuevas generaciones, cosa que el día de mañana sientan el mismo precio por eso que por un concierto de Bad Bunny, ¿no? Que sea claro. igualitario. Y ahí tal vez puede que las cosas cambien un poco. Claro. Sí, le comentamos a la gente que nos escucha por la 90.1 FM que estamos junto a Rodrigo Sangüesa, músico, también gestor cultural y encargado director del Diplomado en Emprendimientos e Industrias de la Música de la Universidad Alberto Hurtado. Rodrigo, antes de pasar de lleno para que nos comentes un poco sobre este diplomado, me gustaría quedarme un poco en este tema del aprecio, por lo menos por parte del público, de las nuevas generaciones, hacia lo que es la música chilena por ejemplo, los pros y los contras que tú ves en este caso de la democratización de la producción musical. Con esto me refiero que quizás hoy ya no sorprende mucho al público la nueva música que sale o la música de bandas chilenas, porque el catálogo se expandió de tal manera que tú ahora todos los días hay alguien lanzando un tema nuevo. Entonces, y además el tema de los sonidos también tiene mucho que ver. O sea, tú nos comentabas que quizás el tema de involucrar un poco más el tema de la historia del sonido de la banda, entre otras cosas, puede quizás generar algún tipo de afecto por parte del auditor o auditora. Pero en este caso, hoy nos encontramos con una realidad donde la música prácticamente es totalmente digital y sintética, por así decirlo. O sea, lo análogo se ha ido quedando un poco de lado, ya no se están ni siquiera usando las guitarras, el bajo como lo conocemos está desapareciendo. O sea, hoy aparecen los sintetizadores, aparecen los VST y aparecen los loops y sería. Eso también responde quizás a un poco con una pérdida en la calidad de los sonoros. O sea, se va perdiendo en donde tú no puedes identificar una batería, el sonido de las percusiones, entre otras cosas. Entonces, ¿tú cómo ves más o menos este panorama de los pros y los contras que tiene la democratización de la producción musical hoy en día en el país y, por qué no decirlo, a nivel mundial? Ya que, como te comentaba, hoy desde la comodidad de tu casa tú puedes hacer un disco y sería, pero eso también quizás influye a la hora de mostrar al mundo el arte o lo que tú estás haciendo, a que no sorprenda mucho, a que la gente diga, un tema más. Se ha transformado este tema con la democratización de la producción musical, se ha transformado la música en algo totalmente desechable, que se cambia todos los días como si fuera un canal de tele haciendo zapping, por ejemplo. Mm, buena pregunta. A ver, obviamente los pros de que la tecnología haya entrado es que, obviamente, no sé, por lo que yo te decía, en los 90 nosotros para poder hacer un disco estuvimos 4 años eh, tocando puertas, ¿no? Hasta que logramos convencer a alguien de que valía la pena grabarnos un disco. Eh, entonces, bueno, y grabar un disco era una cosa imposible de realizar al nivel que se necesitaba, ¿no? Uno grababa demos, tal vez por ahí se conseguía un par de horas en un estudio de algún amigo, o que algún amigo trabajaba en un estudio o en una radio, ¿no? Y te hacían la paleteada y te pasaban un par de horas y uno grababa un par de maquetas muy rápido, y con eso uno iba a presentarse a los sellos, qué sé yo. Eh, entonces, bueno, por un lado, esa democratización permite que mucho talento no se pierda, ¿no? Que hoy día puedes grabar en tu casa, o al menos hacer, tal vez no vaya a poder hacer algo con la misma calidad, eh,
que lo que está sonando a nivel profesional, porque igual siempre, por mucho que haya máquinas de por medio y todo, siempre está el arte de la grabación, está el arte de la mezcla. Para mí todo eso son artes, ¿no? Y puede que tú hayas hecho todo con un computador, pero igual después tenéis que mezclar eso y tenéis que masterizarlo y probablemente si eres músico vas a tener que recurrir a alguien que te ayude con eso y mientras más artista y más conocimiento tenga la persona que haga la mezcla, va a ser mejor el resultado en términos sonoros y en términos también, porque la grabación y la mezcla y la producción musical no solo apunta a una cosa técnica, sino que también hay magia y hay cosas que se pueden hacer. Si tú le pones un tipo de delay a una voz, probablemente generas un efecto psicológico en la gente que lo escucha, ¿no? Que no sería lo mismo si no lo pusieras, ¿no? Y ahí también hay un montón de profesionales que ayudan a los músicos a que eso suceda. Entonces, por mucho que lo hagamos todo en un computador y yo se lo mande al que lo mezcle y también lo mezcle en su computador, probablemente lo que está detrás, que es el arte del músico, el arte del compositor, el arte del ingeniero que graba, el arte del que sabe poner un micrófono para que la guitarra acústica que grabaste sea así, o el arte del tipo que sabe samplear los loops y todo aquello, ¿no? No es solo técnica, ¿ah? Hay arte ahí, entonces, y ese arte y esa magia, que es como el arte, es como lo intangible, ¿no? Eso queda reflejado, queda en los discos. Y por eso también creo que hay discos que destacan más que otros, a pesar de que algunos destacan porque les meten mucho marketing y no son tan buenos. Pero en general, cuando hay una buena canción, y por mucho que a lo mejor esa canción no reviente y no sea el éxito mundial, ¿no? Probablemente el grupo de gente que sí te escucha, sí probablemente con esa canción va a sentir algo y va a estar esa magia del arte que hay ahí. Y creo que en general todos los músicos, la mayoría de los músicos, siguen intentando grabar lo mejor posible, mezclar lo mejor posible y sacar un producto lo mejor posible, a pesar de que, como dices tú, al final se escuche en un teléfono, mucha gente escucha con el parlante el teléfono y es un horror, ¿no? Para todo el trabajo que hubo detrás para poder hacer sonar eso y que alguien lo escuche así, sea como igual que escucharlo con unos buenos audífonos. Pero bueno, más allá de eso, como te digo, que creo que hay arte ahí igual, y por eso también hay cosas que destacan y otras que no destacan tanto. Y una buena canción y un buen tema va a ser siempre un buen tema. Y eso siempre va a destacar, ¿no? Más allá de la tecnología que se usó para grabarla. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que ese es como los pros. El pro es que hoy día mucha gente puede hacer cosas muy buenas sin necesidad de estar arrastrándose por las calles durante Claro. 5 años para que alguien, si tiene suerte, lo escuche y diga, bueno, le vamos a grabar un disco. Entonces, hoy día hay muchos discos, pero obviamente todas las cosas tienen su lado A y su lado B. Y el lado B de todo esto es que efectivamente la producción de música ha crecido exponencialmente y además hoy día cualquiera publica cualquier cosa, es cosa de subirlo a las redes y ya está, ¿no? Y ahí está. Entonces es mucho más difícil para la gente que está buscando, que está escuchando, encontrar, ¿no? Encontrar algo con que identificarse. Antes era más fácil, era más reducido, como era más difícil llegar a que te grabaran y a sonar en una radio y que la gente te escuchara, era más fácil, ¿no? Era más fácil que cuando llegabas, lograbas llegar ahí, bueno, que la gente te escuchara y se relacionara y fuera fanático tuyo y comprara tus discos, etcétera, etcétera. Hoy día es muy difícil porque, como dices tú, todos los viernes o jueves, ya no me acuerdo cuáles son los días que hay que lanzar en Spotify, porque hay un día que es de los lanzamientos, y también está ahí en un playlist, y fantástico, está ahí en un playlist, pero ¿cómo te encuentran dentro de ese playlist, no? Claro. Y cómo te hacen el seguimiento también y por eso también todo el apoyo en redes sociales tiene que ver hoy día con un storytelling que uno está haciendo, ¿no? Contando tu historia y qué es lo que estás tratando de contar con tu música, qué es lo que estás tratando de decir, qué es lo que estás tratando, a qué mundo estás invitando a la gente, ¿no?
Y obviamente es muy difícil, y ese es el lado B o el lado malo, como quieras ponerlo, que se hace muy difícil, yo creo, para la gente poder poner la atención a algo, ¿no? Y para los artistas es súper complejo, porque uno está tratando de llegar a más gente, ¿no? Y no siempre en la gente está la capacidad de concentrarse en lo que tú hiciste. Hoy día, por ejemplo, con esto de la pandemia, y yo también lo he hecho, todos estamos subiendo temas, ¿no es cierto?, con estos multicámaras, ¿no?, Claro, tocando el tema como en una versión desde la casa, ¿no? Eh, y claro, probablemente yo y la gente que me sigue en redes sociales lo va a ver completo, pero si le llega una persona X que no me conoce mucho, lo va a poner, va a escuchar 10 segundos, 15 segundos, pum, y va a pasar a la siguiente, pum, o con el dedito, ¿no? Pum, 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 sigo al siguiente. Eh, Capaz que ni lea el texto que tú pusiste abajo, que algo dice respecto a lo que estás mostrando, o a la foto, o al video, o a lo que estés mostrando. Entonces, el, 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 el nivel de atención que tú puedes generar es mucho menor. Y al mismo tiempo, y es la otra paradoja, que hay tanto talento por ahí, tantas cosas, es muy difícil que la gente lo capte porque hay demasiado. Entonces la gente no tiene la capacidad de enfocarse, sino que uno antes, no sé, pues, si te gustaba un grupo, uno esperaba que saliera el disco, se compraba el disco y te sentabas a escuchar el disco, sin hacer nada más. Ponías ahí el disco y te sentabas y escuchabas las 45 minutos o lo que durara el disco. Por tanto, tu entrega como auditor a esa obra era mucho mayor y tu interacción con eso era mucho mayor y tú, ¿no es cierto?, lo que tú ibas como sacando en limpio de esa escucha y el arreglo, y al otro día lo volvías a escuchar o una semana después lo volvías a escuchar. Si te gustaban muchas cosas, bueno, estabas en ese ejercicio constantemente, escuchando este otro, y a veces decías, no, voy a escuchar el del año pasado porque me encanta ese disco, y lo volvías a escuchar. Entonces, claro, son los pros y los contras. Eso está en todo igual. ¿Eh? Antes el contra era que no había, tal vez había mucho talento que se perdía porque nunca llegaba a ser grabado por una compañía ni expuesto en la radio, ¿no? claro. Era distinto. Pero hoy día sí, hoy día es muy difícil y creo que el desafío y por algo están todos buscando esa conexión, ¿no? ¿Cómo cuento mi historia en redes sociales? ¿Cómo me acerco a la gente? Y volvemos también a lo del vivo que hablábamos al principio, y el vivo es un tema, porque ahí sí tú tienes el contacto directo, ¿no? Y si estáis generando algo y los tipos lo sienten, bueno, todo bien. Y Claro. probablemente ese tipo que te escuchó en el concierto te va a seguir inmediatamente aquí en el teléfono, ¿no? Claro. O en las redes sociales, donde sea. Entonces, eh, es una paradoja, ¿no? Es una paradoja que por un lado nos beneficia y por otro lado nos mete en un mundo que es hiper competitivo, porque además, lo que decías tú, hoy día yo compito con todo el mundo, ¿no? Claro. Antes a lo mejor competía con solo los de Chile, o solo los de mi ciudad, o solo los de una comuna, incluso, ¿sabes? Claro. Hoy día, inmediatamente al subir tu música a Spotify y al poner tu historia en Instagram, estás compitiendo desde los Rolling Stones para abajo, ¿no? Sí, Que los Rolling Stones están subiendo videos en pandemia, ¿no? claro, Igual que tú. claro. Probablemente ellos tienen algunas reproducciones más que tú, ¿no? Entonces, pero ahí está la competencia y eso es lo duro, ¿no? Eso es lo duro y esa es como la paradoja de la industria de hoy. Claro. ¿Cómo hacerse un espacio ahí? ¿Cómo hacerse un espacio ahí? Claro. Y hay gente que lo logra y a veces las canciones solas se abren espacio, otras veces las canciones acompañadas de toda la historia que va contando el artista. Eh, Tampoco hay una fórmula, creo yo. ¿Eh? Hay como... No, es complejo pillar fórmulas, sobre todo ahora con, con este arremetida que han tenido las nuevas tecnologías en las distintas áreas del trabajo, como tú bien decías, no solamente por lo menos pasa en la industria musical, sino que está pasando en distintas áreas donde, claro, ahora la competencia es mucho más brava, por así decirlo, porque claro, tú estás compitiendo y ahora con el tema de la pandemia se nota mucho más, o sea, tú estás
compitiendo con gente que tiene años o décadas de trayectoria y millones de seguidores, pero tú también estás haciendo exactamente lo mismo. Y a Sí, sí. propósito de lo que nos mencionabas, Rodrigo, y ya pasando acá al último tema de la conversación, aparece este diplomado de emprendimiento e industrias de la música. Viene muy bien a propósito de lo que nos mencionabas de cómo hacerse un espacio o de cómo innovar en esta nueva configuración que tiene la industria musical, por lo menos acá en Chile. Y nos gustaría por lo menos saber de qué trata a grandes rasgos este diplomado y cuáles son los objetivos, en este caso, generales o los aprendizajes esperados que se tienen dentro de este diplomado que empieza, tengo entendido, el 11 de agosto y ya cierra las inscripciones ahora el 31 de julio. Si nos puedes mencionar un poquito sobre esto ya para ir finalizando la Sí. entrevista. Mira, a ver, el diplomado nace también nace en el año 2014. Obviamente veníamos trabajando desde un poquito antes, desde el año 2013, que era en el minuto que yo estaba trabajando en el Ministerio de Cultura. Y surge también porque obviamente veíamos dos cosas. Veíamos que claramente no había muchas instancias de profesionalización, no solo para los músicos, sino que para cualquiera que trabajara dentro de la industria e incluso gente que fuera de otras industrias y que quería trabajar o relacionarse con la industria de la música. Eh, Obviamente habían por ahí unos talleres y claro, escuelas de música que por ahí tenían un curso de producción musical o qué sé yo, pero en general estaban más enfocadas hacia lo que era el desarrollo de los músicos propiamente tal, ¿no? De estudiar la teoría musical, estudiar composición, arreglos, canto o interpretación de instrumentos. Eh, Tanto en popular como las escuelas tradicionales de música, el conservatorio y todo aquello. Entonces veíamos que había una necesidad de eso y dijimos, bueno, en ese minuto nos asociamos con un posgrado que se realizaba, que todavía se realiza en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, y que también no era propio de la universidad, sino que era de gente que trabajaba en la industria de la música que le llevó este proyecto a la universidad y desarrollaron este posgrado. Eh, y bueno, finalmente, para hacerlo muy corto, adoptamos la estructura como de alguna manera una licencia, ¿no? Y la adaptamos a un formato de diplomado, porque obviamente un formato de posgrado implicaba que la gente que lo estudiara tenía que tener un pregrado, y si bien puede ser una opción para nosotros, viendo un poco la realidad de nuestra industria, queríamos que accediera mucha gente a esto, y tal vez mucha gente que trabaja en la industria de la música en Chile no necesariamente tiene un pregrado, por lo tanto un diplomado era una herramienta más asequible y más directa para llegar a esa gente. Y nos acogieron en la Universidad Alberto Hurtado, que también está como director el Instituto de Música en ese minuto, Juan Pablo González, que es el musicólogo que mencioné, que además es miembro del Consejo de Fomento de la Música, y una persona muy destacada en el ámbito, y que apoyó esta idea de que en este Instituto de Música, que también se estudia dirección de orquesta, musicología y otras áreas, entrara esto del emprendimiento y la industria de la música, que era algo muy, en esos años era algo muy, tal vez, inaudito, ¿no? Y partimos, y nuestro objetivo básico, lo que te decía, era generar una herramienta de profesionalización, tanto para músicos que se quisieran autogestionar, como para, obviamente desde el año 2014, ahora han ido cambiando también las realidades, pero en ese minuto también había mucho interés de los músicos de autogestionar sus proyectos, entonces de entender un poco otras áreas. Eh, a medida que ha ido avanzando el diplomado, no solo hemos ido recibiendo también músicos, sino que también hemos ido recibiendo mucha gente, desde productores, managers, gente que tiene sellos, gente que tiene colectivos y que quiere ampliar su mirada respecto de la industria. Y uno de los otros objetivos que teníamos era que también los profes que estuvieran en el diplomado fueran gente que efectivamente estuviera metido en la industria y estuviera al menos con alguna pata en la realidad, no solo académicos o teóricos, qué sé yo.
y eso lo logramos. Han habido algunos cambios de profes, pero en general todos los profes que tenemos o son, por ejemplo, el que hace el módulo de derecho, de derecho y propiedad intelectual, que es un tema súper cabezón y todo, que es un abogado que se llama Felipe Schuster, pero que además de abogado es músico. No sé si ustedes lo conocen por allá en Valdivia, pero él ha estado tocando allá en Valdivia y todo, y él tiene su proyecto como músico, y está un poco en lo mismo que estamos todos, con sus redes sociales, sacando sus discos, y él además es un abogado que ha trabajado mucho tiempo en propiedad intelectual, es hijo ¿cómo se llama?, de Schuster, que fundó la Sociedad de Derecho de Autor, ¿no? Entonces un tipo que ha estado muy cercano a eso y entonces tiene un poco un pie en cada mundo, lo que nos parecía súper atractivo, más que tal vez un abogado de propiedad intelectual que nunca hubiera estado conectado con el mundo de la música. Entonces buscamos gente como esa para que un poco la relación también de aprendizaje y el alumno y el profesor fuera con un grado mayor de compenetración. Así que ahí, bueno, ustedes pueden revisar en la página, me imagino que después a lo mejor tú puedes dejar ahí el link donde Sí. está toda la información para que la gente que se interese pueda revisarlo. Quiénes son los profes y cuál es su relación con la industria de la música. Es gente que además se subió a este carro del diplomado con mucho interés y con mucha vocación, entre comillas, de compartir su conocimiento respecto de la industria. Entonces no solo hacen clases por ganarse unos pesos haciendo clases, sino que hacen clases porque realmente les interesa el diplomado y, como te digo, de alguna manera yo junté a la gente y todo, pero finalmente son ellos los que se han preocupado de armar los contenidos, de desarrollar bien sus cursos para poder entregar la mejor y la mayor cantidad de información, y no solo información, sino que redes, incluso a veces los profesores se transforman como unos coach de los proyectos de los alumnos, ¿no? Porque ya se produce un trabajo y ya tú le puedes escribir al profe, mira, estoy haciendo esto, e incluso continúan más allá del diplomado, gente que sigue comunicado con los profesores o colaborando en proyectos. Entonces se ha producido algo bien interesante ahí, pero también porque los profes están un poco por vocación, ¿no? Por decir, bueno, yo he tenido cierta experiencia, y que fue un poco por lo mismo que lo creamos. Como tenemos cierta experiencia, hemos pasado por ciertas cosas, a lo mejor esto lo podemos compartir y hacer que esto vaya creciendo, ¿no? Es una manera de hacerlo. Así que bueno, ese es como en macro el objetivo del diplomado. El diplomado tiene 6 módulos que abarca, por eso digo, pueden meterse después a las redes, tiene 6 módulos que abarcan como las 6 grandes áreas que nosotros creemos que deben estar en este aprendizaje. Y como les digo, lo más importante es que la red que se crea dentro del diplomado, como un poco el trabajo que se genera en estos meses de diplomado, porque también trabajamos en base a los proyectos, casi todos los módulos trabajan en base a los proyectos que los alumnos están desarrollando. Claro. No es solo teórico, sino que es, bueno, a ver, estamos viendo esto, estamos viendo todo lo que tiene que ver con redes sociales, bueno, ¿qué estás haciendo tú? A ver, aplica esto a lo que tú estás haciendo y cuéntame dentro del curso qué es lo que te está resultando o no te está resultando. Entonces esa conversación es muy interesante porque, como te digo, finalmente es por un lado un diplomado que tiene una cierta malla curricular, académica, ¿no? Pero al mismo tiempo estás haciendo como una suerte de coaching con tu proyecto, con los profes. Entonces, y con tus mismos compañeros que te están diciendo, mira, yo ya hice eso, no me resultó, o lo hice de esta otra manera, o estoy usando esta otra herramienta, o esa conversación también se da mucho y también incluso hemos tenido alumnos que han terminado desarrollando proyectos juntos, que llegaron por separado y se juntaron ahí dentro y se van potenciando. Así que ha sido bien interesante la experiencia. Hemos tenido desde el año 2014, todos los años, el diplomado, lo hemos podido hacer, ha llegado gente, ha ido creciendo, y lo más importante tal vez para la gente del sur hoy día y de Valdivia en particular, es que por la contingencia, este año la universidad nos aguantó o nos pidió o se acomodó, digamos, a tener el tema online, que obviamente antes no era una posibilidad, era todo presencial. Eh, entonces este año pudimos de alguna manera salir a
ofrecerlo a toda la gente, a pesar de que te contaba que habíamos tenido algunos alumnos de regiones, pero que hacían Claro. un súper esfuerzo viajando todas las semanas a Santiago a estudiar, lo que implica no solo un esfuerzo físico, sino que también económico. Entonces, bueno, hoy día este diplomado 2020 va a ser online, es una primera experiencia online. También vamos a ver cómo resulta todo esto que se generaba ahí en la sala de clases, cómo va a resultar en esta sala de clases virtual. Pero creemos que es una oportunidad, obviamente, y una oportunidad también para la gente que no está en Santiago de poder acercarse a esto y poder hacerlo de esta manera. Así que los invito a informarse. Hay algunas facilidades de pago diferentes a los años anteriores, que hay más facilidades de pago, hay algunas opciones de descuentos también, de acceder a algunos descuentos. Los socios de la SCD tienen un descuento especial que también a través de la red de SCD se ha estado comunicando. Siempre tratamos de asociarnos también a instituciones que nos permitan llegar a más gente y que esa gente tenga algún beneficio. Así que los que sean de la SCD van a poder acceder a ese descuento. Y como les digo, también facilidades de pago. Así que revisen la información y yo creo que puede ser interesante. Obviamente, lo más probable que ya a partir del 2021 siga este formato online, tal vez hacemos, si es que se puede volver a las clases presenciales, ¿no? Algún mix de clases presenciales más el online, pero obviamente se nos abrió obviamente una ventana hacia todo Chile y gente que no tenía la posibilidad de estar viajando toda la semana a Santiago, hoy día va a poder tal vez tomar una instancia como esta y esperamos que así sea, que vaya creciendo, ¿no? Así que Perfecto. también agradecerte a ti, Antonio, y a la radio el espacio para poder contar esto, aparte de la interesante conversación que hemos tenido. Perfecto, Rodrigo Sangüesa, músico, gestor cultural y también director del Diplomado en Emprendimientos e Industrias de la Música en la Universidad Alberto Hurtado para Radio Universidad Austral de Chile. Rodrigo, te agradecemos por haber estado junto a nosotros. Te dije al comienzo que iba a ser media hora de conversación, pero nos pasamos media hora más. Pero estuvo buena la conversación, así que se nos quedan varios temas más en el tintero para poder hablar. El tema de la industria musical, de la democratización de la producción musical son temas que dan para largo y un largo debate también, así que esperamos poder tenerte nuevamente acá por la 90.1 FM Radio H y eso, nosotros nos volvemos a encontrar mañana desde las 8:30 en un nuevo República de los Ríos. Rodrigo, no sé si quieres enviar algún saludo o recordar Sí, algo. sí, bueno, no, bueno, enviar un saludo en especial a los músicos de Valdivia. Valdivia, si bien tú me dices que hoy día está un poco decaída la cosa, pero bueno, Valdivia siempre ha sido una plaza importante para la música chilena. Han salido gente muy importante, hay sellos muy importantes, hay emprendedores y productores musicales bien importantes de ahí. Entonces, creo que Valdivia, aparte, bueno, aparte de toda la belleza que tiene y el escenario que se da naturalmente para poder hacer música, que es muy importante. Por algo, instancias como Fluvial se han ido para allá también. Claro. Eh, que un abrazo con cariño y a seguir dándole. Hay que seguir buscando la alternativa y probablemente, lo que decía, va a tomar tiempo todavía volver a lo que conocíamos antes, pero siempre las crisis son una oportunidad, así que hay que buscar la manera de hoy día seguir saliendo al mundo de alguna manera y buscando las maneras de monetizar. También nos quedó todo ese tema de monetizar, Claro. de cómo serán los conciertos online. Hay experiencia en el teatro, la gente del teatro le está yendo muy bien, los comediantes le está yendo muy bien con esto de las presentaciones online. Así que por ahí hay que mirar, les dejo ese tip, por ahí hay que mirar cómo lo están haciendo. A lo mejor, obviamente, montar un concierto es bastante más difícil que hacer una presentación de stand-up comedy, pero hay herramientas también, herramientas que están saliendo para poder ensayar a distancia, para poder hacer conciertos a distancia, incluso hay algunas que son gratis, que están por ahí también, así que a investigar, a moverse y les deseo lo mejor a toda la gente de Valdivia. Así que un saludo y cuando necesites conversar, volvemos a conversar, ningún problema. Perfecto, Rodrigo. Nos encontramos mañana desde las 8:30 por un nuevo República de los Ríos y recordar también que este podcast queda en nuestra página web www.radiowatch.cl para que puedan descargarlo y volver a disfrutar este momento. Así que nos encontramos y adelante estudios.